oración para orar por esta palabra que Dios nos preparó. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste para esta noche. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente espiritual para recibir lo que tú nos has dado para esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra que hoy Dios puso en mi corazón está en Jeremías, el profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 18 del versículo 1 al 9. Antes de entrar en la palabra, tenemos que decir que Jeremías fue un profeta, que fue llamado a advertir a Israel que si no le seguían a Dios iban a tener severas consecuencias, porque Dios nos llama a seguir el pacto, a seguir lo que dice su palabra, ¿no? Jeremías era como un profeta que mediante Dios fue para hablarle al pueblo de que se arrepienta. Era hijo de un sacerdote y él vivió entre el año 650 y 685 a.C. En el contexto él va a tratar de que el pueblo se arrepienta, ¿no? Y que lo vuelva a seguir al Señor. Muchos lo tenían catalogado como el profeta llorón. Él lloró mucho también por la dureza del pueblo, la dureza del corazón que tenía el pueblo. Él va a predicar durante el reinado del rey Sedequías y él profetiza que Babilonia iba a conquistar Jerusalén, y aquellos que sobrevivían iban a vivir en cautividad por 70 años. Y en ese contexto nos encontramos esta palabra. Y Dios lo usaba, es interesante porque Dios lo usaba, y este capítulo 18 es una parábola. Una parábola es algo de una acción que servía como imagen o una visión, ¿no? Que es un mensaje para comunicar. Y ahí estaba Jeremías, ¿sí? Estaba en un contexto de un pueblo convulso, ¿no? Estaba Israel desenfocado, ¿sí? Y era un pueblo rebelde, ¿sí? Hundido en el pecado y muchas veces no querían escuchar al Señor. Y Jeremías era el portavoz de Dios, digamos. Y así vamos a leer la palabra del Señor. Ahora sí vamos a entrar en el capítulo 18 y dice así: palabra que vino de Jeremías de parte de Jehová, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre 2 ruedas, y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De pronto pudo hablar contra un pueblo y contra un reino, para arrancar y derribar y destruir. Pero si ese pueblo contra el cual hablé se vuelve de su maldad, yo me arrepiento del mal que había pensado hacerles. Y en un instante habló de la gente y del reino para edificar y para plantar.
Amén. Esta palabra cuando yo la leía me tocó mucho porque siempre el Señor nos habla. Nos habla de alguna manera. Dios nos quiere hablar. Nos quiere direccionar. Y cuando Dios nos quiere hablar, va a buscar su manera. Dice el versículo 1 que palabra vino a Jeremías, dice. Y así como a Jeremías nos habla cada uno de nosotros, ¿no? Si algo le gusta a nuestro Señor es hablar con sus hijos. Amén. Amén. Así que es importante escucharlo cada mañana, que Él tiene algo para decirnos, ¿sí? Que Dios tiene un plan siempre para nosotros, un propósito. Y me gusta mucho esta palabra porque Dios no se olvida de cada uno de nosotros y siempre está atento a lo que necesitamos. A nuestro hogar, a nuestra familia, a pesar de las dificultades que tenemos, Él está siempre ahí, fiel. Y me gusta porque Dios le habló a Jeremías y también nos habla a nosotros, ¿sí? Y nos quiere direccionar. Y me gustaba también la palabra y justo me conectó con Primera de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, que estuvimos leyéndola en la semana. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, dice la palabra. Y siempre nos habla el Señor. Nos quiere hablar para corregirnos, para que nosotros cada día seamos mejor en Él. Amén. Amén. Y el versículo 2 dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, dice. Levántate y vete a la casa del alfarero, dice. Y hoy cuando vemos que somos poquitos, y él me decía así, levántate y vete, porque muchas veces estamos cansados, muchas veces hace frío, muchas veces no queremos, ¿viste? Nuestro cuerpo nos pide quedarnos. Pero Dios nos dice muchas veces, levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Sí? Hay que venir a la casa de Dios. Es importante leer la palabra. Dios le decía a Jeremías, levántate y vete. ¿Dónde? A la casa del alfarero. Y eso me tocaba. Y me gusta esa palabra, ¿sí? Y cuando fue Jeremías a la casa del alfarero, dice su palabra, que entró dirigido a la casa del alfarero y estaba trabajando. Y me gustó mucho porque, aunque nosotros no lo vemos, el Señor siempre está trabajando. Amén. Y está trabajando para nuestro beneficio, porque nos ama. Cuando Dios le dice, levántate y vete a la casa del alfarero, Él nos va a dar fuerza, nos da seguridad y nos da todo para que nosotros podamos escuchar su palabra. Y en la obediencia está la bendición. Amén. Y así fue Jeremías, fue obediente, ¿sí? Y es importante la obediencia también, ¿sí? En nuestra vida. ¿Para qué lo manda a Jeremías a la casa del alfarero? Para comunicarle el mensaje que él tenía, ¿sí? Y el versículo 3 dice, y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre 2 ruedas. El alfarero tiene que ver con nuestro creador, porque él nos crea, nuestro formador, nuestro hacedor. Él trabaja con el barro, que somos nosotros. Amén. Amén. Pero él también en ese barro necesita un alimento, un elemento fundamental que es el agua. El agua es la palabra. Es el agua que nosotros nos nutrimos cada día cuando buscamos la palabra del Señor, ¿sí? Y él lo encontró al alfarero trabajando, ¿sí? Y me gusta también el alfarero porque nos amolda, ¿no? Ese barro que él va moldando, el alfarero le da su
su sentimiento, su carácter, y así es el Señor, nos marca su forma, Él quiere que seamos de esa manera. Y el barro somos nosotros, que tenemos que estar atentos al trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el trabajo del alfarero es sucio. Él trabaja con tierra, con lodo. Y nuestro alfarero es nuestro Dios, ¿no? Y a nuestro Dios no le importa trabajar con lo sucio, ¿no? Con lo que somos nosotros, porque somos pecadores. Por ahí otras personas, ¿no? A veces porque somos pecadores no nos quiere, pero Dios nos ama y a pesar de todo, Él está con nosotros y nos quiere formar. Eso es lo importante, ¿no? Y cuando empieza a trabajar con el barro, ¿sí? No es atractivo, es feo, ¿no? Pero a Él no le importa eso. A Él le importa nuestra alma, nuestro corazón, y que nosotros podamos seguirle a Él, ¿sí? Y que Él pueda ver esa hora terminada, que somos nosotros. Y ahí es donde queremos llegar, ¿no? En ese contexto era transmitido a Israel en realidad. Pero bueno, nos podemos identificar nosotros también, cada uno de nosotros, ¿sí? Se puede aplicar en toda la humanidad. Y dice el versículo 3, dice, y he aquí que él trabajaba sobre 2 ruedas. Cada vez que tú y yo entramos a la casa de nuestro alfarero, cada vez que entramos a su presencia, lo encontramos trabajando. Y me gusta eso porque Él no descansa, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces pensamos, ¿dónde está Dios? Dios no nos responde. Dios no lo veo, no lo escucho, pero Él está ahí, Él está trabajando cuando oramos por la familia, por los hermanos que nos están viniendo, para que ellos puedan volver a la iglesia, ¿no? Por cada persona enferma, por cada uno, hoy hablaba la pastora del trabajo, de la salud de cada hermano, que es importante. Y ahí está el Señor trabajando por todo, por nuestra necesidad. Él se ocupa. Nuestra vestimenta, tenemos un techo, como decía el pastor hoy. Parece sencillo, pero no estamos bendecidos por Dios, porque hay mucha gente que está pasando frío y hambre. Y eso le damos gracias al Señor. Versículo 4 dice, y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija según le parecía mejor. Me gusta también esa palabra porque estaba trabajando el alfarero y se echó a perder. ¿Qué pasó? Se echó a perder. Y de alguna manera Dios le estaba enseñando a Jeremías que ese puede ser el pueblo, que ese puede ser tú, que puedo ser yo, que a veces le fallamos, que a veces no queremos seguirle, ¿sí? Y en este contexto el pueblo estaba dando la espalda a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros, que no queremos leer, que estamos fríos espiritualmente. Y bueno, Dios empieza a orar en nosotros, empieza a veces a pasar por momentos difíciles, momentos que no queremos, pero Él quiere hacer una vasija mejor, dice la palabra, ¿sí? Dice la palabra que la vasija se echó a perder, ¿sí? Pero a pesar de todo, me ponía contento porque no se echó a perder en cualquier mano. Se echó a perder en la mano del alfarero, se echó a perder en las manos del Señor. Y cuando yo leía eso decía, por ahí nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos descuidados, nos sentimos como que le fallamos a Dios. Pero estamos a pesar de todo en la mano del alfarero. Amén. En la mano de nuestro Señor.
te echaste a perder o nos echamos a perder en la mano del Señor. Sabemos que nuestro Señor nunca nos va a soltar y nunca nos va a hacer faltar nada. Y que Dios nos tiene en su mano, como este alfarero. Aún en los problemas, aún como estemos, aún si le hemos fallado, estamos en la mano del alfarero. Y eso me ponía, cuando leía la palabra, me ponía contento, porque a pesar de todo que nos sentimos mal, Dios está. ¿Sí? A pesar que a veces nuestra fe falla, Dios está, estamos en sus manos. Y como que le hubiese dicho a Jeremías, mirá, aun cuando nosotros somos infieles, yo soy fiel. Mi fidelidad se renueva cada mañana. Y volvió a hacer otra vasija. Amén. Y nos echamos a perder y Él nos volvió a hacer otra vasija. Y eso me gustaba. Entonces cuando yo leía eso dije, Dios nos ama demasiado para dejarnos así, ¿no? Para dejarnos perdidos, para dejarnos a veces en el dolor, a veces venimos con mucho dolor o angustia. Y Él nos quiere hacer de nuevo, a pesar de todo. Amén. Y me gustaba mucho esta palabra porque siempre Dios está con nosotros, a pesar de todo. A pesar que nos echamos a perder, Dios está. Y Dios le hablaba a Jeremías, ¿no? Que Él quiere hacer otra vasija nueva, como a Él le pareció, según a Él le pareció. A la manera de Él, no a la manera nuestra. ¿Sí? Amén. Amén. Sino a la manera del alfarero. Quiere hacer otra vasija nueva. Y vemos como Dios se manifiesta, ¿no? Y nos hace de nuevo. Y el alfarero nos hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Dice 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará, dice en Proverbios 24, 16. Dios está, nos tiene paciencia. Dios nos quiere hacer de nuevo. Dios nos quiere hacer otra vasija según le pareció mejor a Él hacerla. Aunque nosotros caigamos, aunque nosotros tengamos problemas, dificultades, Dios nos quiere hacer de nuevo y dije, infinito es el amor de nuestro Señor. Y nos va a hacer mejor, dice. Mejor de lo que éramos antes. Así que tenemos que tener esa entrega, ese compromiso, ¿no? Esos ojos espirituales. Ahora Dios nos está hablando y tenemos que abrir nuestro corazón, ¿no? Nuestro oído también para recibir esta palabra. Amén. Amén. Dios quiere hacerte de nuevo y es importante y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y la gloria y la honra sea para Él. La palabra dice que en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Deja que Dios te tome y te haga de nuevo, como ese alfarero, que moldee nuestra vida, que hagan una nueva transformación de ese barro, esa transformación que viene de adentro hacia afuera, que nos hace cada día, que nos confronta para que nosotros seamos cada día mejor. Amén. Y la vasija se había echado a perder, Israel se echó a perder, pero la obra de Dios y el plan de Dios no va a acabar, porque Dios es perdonador y sabe lo que es bueno para nosotros y siempre nos da esperanza. ¿Sí? Y a veces también es importante entender que a veces nosotros mismos arruinamos el plan de Dios. Entender eso, porque Dios quiere cosas nuevas para nosotros, pero a través de nuestra desobediencia, a veces de no leer la palabra, de no recibir del Señor, de querer hacer nuestra voluntad, ahí es donde también se rompe la vasija, ¿no? Y es importante que nosotros tratemos también de seguirle a nuestro Señor,
y no dejar que esa vasija se rompa, que somos definitivamente nosotros. Y que la gloria del Señor esté con nosotros. Y es importante que también hay otra verdad importante que me gustó, que Dios nos da otra oportunidad. Porque dice que la vasija se rompió, pero Él hizo otra vasija mejor. ¿Sí? Eso significa que es Dios de oportunidades, Dios de querer que nosotros crezcamos espiritualmente, que le sigamos. Amén. Sí, sí. Dice la palabra de Dios que Dios te llama con cuerdas de amor, en Oseas capítulo 11, versículo 4. Dios nos quiere de regreso, Dios nos quiere que estemos con Él, que le sigamos, que Él tiene todo lo que necesitamos y que a veces nos llama a arrepentirnos también. Y dice la palabra de Dios en versículo 5, dice: entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué le está queriendo decir? Que Dios quiere hacer algo en nosotros. Esa vasija que se quebró, Dios quiere hacerla de nuevo. Amén. Amén. Ese pueblo que en ese momento era Israel, o lo podemos representar nosotros, Dios lo quiere renovar, le quiere dar fuerza, le quiere dar todo lo que necesita espiritualmente, pero es importante que nosotros le sigamos. Amén. Amén. Y cuando yo leía esta palabra me hacía entender algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Y no nos vamos a escapar del Señor. Cuando Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y de alguna manera nos va a tocar. Si nosotros no le seguimos, vamos a pasar momentos difíciles hasta que nosotros volvamos al camino que Él quiere. Y por eso es importante, cuando yo veía que los hermanos faltan, por un lado me ponía mal, pero digo, por el otro lado, uno también tiene que entender y orar por ellos para que ellos vengan de nuevo. Amén. En los secretos, dice, en los secretos de la habitación, orar. Y entonces ahí Dios va a hacer la obra. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:37 que por qué, para lo que dice en Lucas 1:37, dice: porque para Dios no hay nada imposible, dice. Amén. Yo creo en esa palabra, así que Dios nos va a renovar y nos va a dar fuerza y nos va a moldear. Esa es su voluntad. Nos quiere transformar a una vida nueva. Versículo 7 dice: de pronto puedo hablar contra un pueblo y contra un reino, para arrancar y derribar y destruir, dice. Ahí Dios empieza a hacer la obra. Dios arranca desde lo más profundo y destruye todo lo que nos hace mal, ¿sí? Nos saca, cuando nosotros le seguimos a Él nos empieza a sacar la basura, el pecado que tenemos adentro. El día donde Él empieza a arrancar, dice su palabra. Amén. Amén. Y recordemos que somos utilizados para un propósito, ¿sí? Y para una voluntad que Él tiene para nosotros. Y versículo 8 dice: pero si ese pueblo contra el cual hablé se vuelve de su maldad, yo me arrepiento del mal que había pensado hacerle, dice. Ahí tenemos un pueblo de Israel que no se arrepentía. Lo hacía una y otra vez.
una y otra vez deliberadamente, sin importarle las consecuencias de la maldad de su corazón, ¿no? Pero en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará, dice. Amén. Amén. Necesitamos confiar en nuestro Señor y seguir su palabra, ¿sí? Versículo 9 dice así: y en un instante habló la gente y del reino para edificar y para plantar, dice. Dios puede hacer grandes cosas, puede plantar grandes cosas en nosotros. Pero tenemos que estar preparados, ¿no? Para recibirla. Él nos reedificó y nos plantó. Y es importante porque hacer raíces, ¿no? Empezar a dar frutos, ¿sí? Porque eso es lo que Él quiere. Bueno, de este versículo, de todo este capítulo, quiero dar una aplicación, una enseñanza para esta noche. Bueno, el alfarero sabemos que es Dios, ¿sí? Y el barro somos nosotros. También vimos que la vasija se quebró en manos del alfarero. Y entonces uno piensa y dice, ¿que Dios falla? Obviamente que no, ¿no? El alfarero quiso hacer una buena vasija, ¿no? Pero el barro, para que se haga una buena vasija, el barro tiene que ser moldeable, primero, las características. No tiene que tener suciedad y tiene que ser uniforme ese barro. Y eso somos nosotros. No puede ser que el barro sea mitad seco y mitad húmedo, ¿no? Porque tiene que ser uniforme para que el alfarero pueda trabajar en ese barro que somos nosotros. Por eso a veces la vasija se rompe, por estas tres características, ¿no? Y cuando yo entendía eso, digo, sí, la culpa no fue del alfarero, la culpa es de nosotros, que a veces somos muy pecadores, o no le seguimos, o no queremos orar, y por eso la vasija se rompe. Pero el alfarero está ahí para hacer otra vasija mejor. Amén. Amén. Nuestro primer alfarero es nuestro Dios. Me tocaba mucho porque a veces me toca a mí porque digo, muchas cosas tienen que cambiar en mí. Y primeramente me hablaba a mí. Y cuando el barro es bueno, es fácil para el alfarero moldearlo, darle las características que quiere, ¿no? Y también me tocaba, y digo, el alfarero también tiene que escoger el barro, ¿no? Y el alfarero no siempre puede como elegir el barro que él quiere, porque a veces nosotros no le somos fiel a él, ¿sí? Pero él trabaja en ese barro, a veces sucio, y lo saca limpio. Amén. Amén. Y cuando estaba mirando cómo se trabajaba el alfarero y veía esa rueda que giraba, y digo, wow, cómo Dios nos va preparando, ¿no? Y cómo le agregaba esa agua, que a veces es la palabra para mí, la palabra del Señor, y lo iba formando, le iba dando molde. Y cuando el barro giraba, el alfarero le metía la mano y le iba moldeando. Y es a veces cuando Dios mete la mano en nuestro corazón y saca toda la suciedad, ¿no? Le va dando esa forma que Él quiere para nuestra vida. Pero a veces si ese barro tiene alguna piedrita, Dios tiene que esperar, parar y sacarle eso, que son nuestros pecados, que son nuestra desobediencia, para que después vuelva a girar la rueda y lo vuelva a moldear. Amén. Amén.
Otra cosa que me tocó de esta aplicación que veo de estos versículos, veo que el barro tiene que estar a disposición del alfarero. ¿Mm? El barro no elige qué quiere ser, eso no se discute. Y a veces nosotros queremos imponerle al Señor cómo queremos nosotros ser moldeados, ¿no? Amén. Y lo pensaba y decía, sí, es verdad, pasa eso en nosotros, porque Dios nos quiere dar dar un molde y nosotros no queremos a veces. Sí. Y me tocaba, me hacía muchas preguntas cuando leía estos versículos. Y decía, bueno, Dios sabe lo mejor que lo mejor que es para nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para tu vida, lo que es mejor para mi vida. Entonces es importante seguir oyendo la palabra y dejarnos moldear. Amén. 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 ¿Y a qué conclusión llegamos? Es que nos tenemos que entregar en sus manos. ¿Sí? En sus manos, no en manos de cualquiera, en manos del alfarero. ¿Quién tiene que ser nuestro alfarero? Nuestro Señor. Amén. Amén. También estuve buscando y buscaba, ¿no? Yo no conozco una alfarería, pero